Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Francisco López, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y está con nosotros la tarde de hoy para ver cuál es el comportamiento del sector luego de las cifras que veíamos reflejadas la semana pasada en cuanto a lo que es el impacto que han tenido recientemente los ajustes en este sector. Algunos montos superiores al 9% de ganancias o de aumento en cuanto a lo que eran las posibilidades de alquileres, de todo lo que tiene que ver con el tema inmobiliario en el país. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, quisiera abordar con usted esta información que se publicaba la semana pasada, saber qué ha impactado al sector inmobiliario, cuál es la razón para ver un comportamiento, si se quiere, de alguna forma positivo, aunque sea en esa pequeña cantidad. Sí, nosotros cerramos el año con un crecimiento del 9%. Pareciese que es positivo, como bien dices tú, porque los demás sectores, pues hay sectores que están totalmente negativos. Y cuando yo hablo de 9%, hablo del mercado secundario. El mercado primario, que las construcciones nuevas, no existen, está parado, eso es cero. Más bien un decrecimiento de los últimos años. El mercado secundario, porque la gente se ha refugiado un poco, la gente necesita mudarse, apartamentos grandes pasar a pequeños, los chiquitos crecer. Entonces, con todo y pandemia, nosotros crecimos 9%. Yo me comparo con otros países donde crecieron 300% el sector inmobiliario. Entonces estamos muy por debajo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, tratar de empujar algunas reformas para que se dé ese crecimiento. Al final del camino somos un motor importante de la economía. Si de verdad queremos aterrizar algunas ideas que están por allí, lo que tenemos que ponerlas en práctica, más nada. Dentro de lo que es estas necesidades del venezolano de haberse mudado a un apartamento, comprar un apartamento o alquilar un apartamento, en este caso, ¿a qué se ha debido? ¿El venezolano sigue aquí? ¿Ha venido personas a trabajar en Venezuela? Porque durante mucho tiempo la salida de venezolanos del país llamaba la atención sobre qué iba a pasar con esos apartamentos vacíos, qué iba a pasar con esas nuevas obras. Entendemos que por el tema de la pandemia y por el tema de las restricciones que existen para el sector construcción o que existieron durante todo el año 2020, muchas de estas obras quedaron paralizadas porque no pueden continuar con la obra dadas las restricciones que pone el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es el efecto que ustedes están viendo allí? ¿Cómo están evaluándolo? ¿Son personas que vienen a vivir aquí? ¿Se está mudando gente del interior a Caracas? ¿Qué está pasando? Sí, primero que todo, un tema que adolecemos, no tenemos información. Antes el Banco Central te daba toda esa información, entonces todo es mucho especulativo. Nosotros en la Cámara no creemos que haya una inmigración tan importante hacia Caracas. Tampoco es que han retornado muchos venezolanos a Venezuela o extranjeros que han regresado a Venezuela. Yo creo que es la suma de varias cosas, ¿no? Entre ellas sí, evidentemente hay algún movimiento de personas, pero también es verdad la necesidad de la gente. Ahí tenemos otro problemita. Primero tenemos que respetar la propiedad privada. Y yo creo que, visto lo que ha pasado estos últimos meses, sí ha habido algunas invasiones, pero la realidad es que no. La realidad es que nosotros nos hemos dado cuenta como venezolanos que el tema de la propiedad privada es vital, lo llevamos en el ADN, por más que intenten vendernos esa historia de una propiedad comunal que nadie entiende muy bien. Nosotros, sencillita, propiedad privada sencilla. Si eso es así, la gente está respetando la propiedad privada, entonces están llegando. Tenemos un problema, no hay compraventa. ¿Por qué? Porque no hay crédito. Pero la gente empieza a tener cierto flujo de dinero, entonces se está refugiando en alquileres. Por eso tú ves que el aumento en alquileres es mucho mayor y quizás el 90% de todo el crecimiento se deba solo a alquileres. ¿Por qué? Bueno, porque la gente puede estar empezando a pagar un alquiler mejor que hace un año. Yo no comparo con los mejores momentos de Venezuela, comparo año a año. En el año 2020, 1 de enero a 31 de diciembre, el crecimiento en los alquileres ha sido importante. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está pudiendo tener. Entonces es donde yo le digo, en este caso al gobierno, oye, ¿por qué no reactivamos el sector definitivamente? ¿Por qué no hacemos que existan los créditos? Si la gente está empezando a tener dinero para pagar una cuota, un alquiler, porque ese mismo monto a lo mejor serviría para pagar la cuota del banco y empezamos a reactivar, empezamos a generar trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pareciese que nos caemos en la diatriba política, igualito que tengo gente que de mi lado dice, no, es que no le puedes decir eso porque entonces es darle gasolina al gobierno, a lo cual honestamente yo me debo al sector y yo creo que mi país se debe mejorar independientemente de quién lo dirige. Y hay unos dirigentes, están allí, y vamos a luchar en contra. Yo siempre he pensado que tenemos que producir el cambio económico para que se produzca el cambio político y no perseguir un cambio político per se
simplemente porque sí, para que después se dé el cambio económico. Y Se a nos va costa la de vida, todo. y se nos va la vida, entonces sigue andando el tiempo es inclemente. Entonces, ¿por qué no generamos otra vez que el patrimonio de todos los venezolanos, que es su casita, que hoy en día vale muy, muy poquito y que lo trabajaron durante muchísimo tiempo, vuelva a valer lo que valía antes? Bueno, vamos a generarlo, hay mecanismos para hacerlo. Son quizás estos momentos de oportunidades para las personas que Claro. no han logrado tener una vivienda, o para todos aquellos jóvenes que hoy ven imposibilitada esa posibilidad de tener en algún momento su techo propio. Vemos como quien trabaja para una empresa, o quien trabaja, o quien es un remunerado de alguien, un asalariado de alguien más, tiene o le devengan todo lo que tiene que ver con una política habitacional que hace más de 9 o 10 años no compra. No es capaz de Claro. comprar absolutamente nada, pero eso sigue siendo descontado Lo que pasa es que la de tus ingresos economía tiene mensuales. muchas aristas, ¿no? Por supuesto, estamos en el momento quizás históricamente hablando más bajo, pero también es el momento históricamente más bajo de ingreso, entonces no me cuadran los números, tengo que conseguir, pero yo puedo conseguir financiamiento a 40 años, como en algún momento a Estados Unidos en medio de su crisis, créditos que tenía 10, 15, 20 años, bueno, los tiraron a 40 años, bueno, saquemos créditos a 40 años, consigamos mecanismos de financiamiento y consigamos otra vez que el ingreso del venezolano vuelva a subir. Cosas malas, cuando sube el ingreso, seguramente los valores van a subir. Entonces tenemos que ponernos creativos, claro que hay mecanismos y claro que podemos luchar contra eso. Lo que no podemos es abandonar. Como no se ha dado en los últimos años, pues bueno, no se va a dar. Yo digo al revés, no se ha dado, vamos a trabajar para que se dé, vamos a voltear este sector y vamos a hacer que sea positivo. ¿Se podría, o ustedes le consultarían al Ejecutivo Nacional si es posible modificar las formas en que en este momento está el tema del crédito con la banca y aprovechar que hoy día el venezolano está tomando quizá algunas bonificaciones en cuanto a lo que tiene que ver con divisas, que pueden tener, que podrían estar abriéndose posibilidades de nuevas formas de crédito al trabajador, a todo aquel que quiera tener una vivienda? Como usted lo señalaba, el sector Sí. inmobiliario es uno de los que más mueve las economías. Quisiera saber su reflexión de esto al respecto. Ya volvemos. En Economía estamos conversando con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa sobre cuáles podrían ser esos mecanismos para establecer créditos para las personas naturales poder comprar su vivienda. ¿Qué fórmulas pueden implementarse en este momento cuando vemos que el venezolano, por lo menos en este momento, logra tener quizá algunas bonificaciones en divisa? ¿O qué tipo de crédito se podría estar dando? Porque sabemos que el salario mínimo del venezolano, que es el que prácticamente cobra toda la población, no llega ni a $3. Sí, sí, el tema de la banca nosotros hemos intentado trabajar un poco de la mano, pero entendemos que eso es un poco más complicado, ya obedece a cifras macroeconómicas. Al final del camino terminamos en la palabra confianza, entonces... Y el tamaño de nuestra banca es muy pequeño. Absolutamente, pero sí hay mecanismos a través, por ejemplo, de la bolsa, del mercado de capitales, o sea, existen en el mundo la crisis que nosotros tenemos, como dice un buen amigo Elías Pino Iturrieta, la peor crisis del mundo es la que yo estoy viviendo ahorita, por supuesto, porque es la que estamos sintiendo, pero los países también tienen sus crisis, la historia venezolana también tiene sus crisis, o sea que no podemos pensar que esta es la peor crisis y no vamos a sobrevivir. Claro que vamos a pasar esta crisis, vamos a buscar mecanismos como en otros países, quizás la bolsa pueda ser un buen mecanismo, acaban de aprobar una bolsa descentralizada, hay una gente por allí que tiene unas buenas iniciativas, lo que tenemos que empezar a construir la confianza entre nosotros. Y cada vez que a mí me dicen es que con el gobierno no se va a poder hacer, bueno, es una solución muy fácil, decir y nos sentamos todos y esperamos, no sé, un milagro, o empezamos a construir la confianza. Igual que entramos por malas prácticas en esta crisis económica, vamos a salir, pero vamos a salir nosotros. Aquí no va a venir nadie a sacarnos. Si tú y yo no generamos, empezamos a generar confianza, y esto es día a día, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, en la medida que empiece a subir el ingreso del venezolano, seguramente van a empezar a subir los valores. Pero lo importante no es el valor, lo importante es que la persona pueda pagar ese valor. Entonces, estamos en un mundo donde, bueno, vamos a empezar a trabajar, vamos a buscar mecanismos. No vamos a construir 1 millón de viviendas, como dice el gobierno. Bueno, pero podemos construir 5.000. Y empezamos, y la rueda tiene que empezar. El país no va a arrancar, pues la gente se imagina que esto va a haber un cambio un domingo y al lunes siguiente todo va a mejorar. No, esto va a empezar a transitar. Y nada más
empezar a transitar un camino positivo. Ya te da otro tipo de esperanza, ya te da otro tipo de ver el país. ¿Qué fórmula podría implementarse a través del mercado de valores para el tema de los créditos? Bueno, se pueden sacar papeles comerciales, se pueden hacer... El mercado de valores tiene una serie de alternativas. Yo pudiese financiar obras, por ejemplo, si me permiten cambiar la ley de alquileres, donde haya un causal claro donde salga el inquilino. No que saquemos al inquilino, sino que protejamos al inquilino, cosa que la política a veces distorsiona. Un causal claro donde se pueda firmar contratos en dólares. Es posible que haya gente, fondos internacionales que vengan a construir para alquilar y ya empieza la rueda a caminar y ya empieza el sector a caminar. Eso existe en otros países, países que tienen a lo mejor peores situaciones que nosotros. O sea que nosotros como Venezuela tenemos un potencial importante, entonces la gente está esperando que haya un cambio, vamos a producir el cambio entre nosotros. Claro que se puede hacer. Dentro de lo que es en este momento el valor del metro cuadrado en Venezuela, vemos sectores de la capital que todavía tienen grandes obras y están allí quizá paralizadas o que las vemos construidas pero vacías. ¿Cómo está evaluándose eso en este momento? ¿Ustedes creen que puede haber de cara al futuro avances en cuanto a lo que es la valoración del tipo del metro cuadrado, de las zonas, de esas obras puedan llegar a nuevamente coparse, pueda estar avanzando el sector construcción? Sí, definitivamente. Venezuela está hoy en día a un promedio de 450, 500 dólares el metro cuadrado, cuando quizás Río de Janeiro está en 3.600 y nosotros siempre fuimos de los primeros en Latinoamérica. Es muy difícil el tema de los promedios, comparar Caracas con la provincia tiene otros problemas. Dentro de Caracas, la zona norte, la zona sur, la zona oeste, después viviendas, locales comerciales. Entonces el promedio esconde muchas aristas, pero yo te diría que nosotros no tenemos muchos metros cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos años sin construir. Eso es un tema que aquí va a ser fértil porque todo lo que vayas a construir lo vas a poder colocar. Bueno, pero no nos dan las condiciones para poderlo hacer. Permíteme, yo le dije al gobierno, si yo no solicito crédito a la banca, ¿por qué me quieres regular el precio? ¿Por qué no me permites que yo construya para la clase media? Y yo entiendo que el gobierno debe construir para gente que no tenga recursos y nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero igualito hay gente en la clase media que necesita vivienda. Igualito los ricos tienen derechos, igual que todos, somos venezolanos. Si tú me permites construir, yo veré si le doy 40 años, yo veré si le pongo el precio que sea. Y la dinámica empieza a cambiar. El que yo le dé trabajo, entonces significa que va a poder tener dinero para comprar una cosa, o sea, empieza el motor a caminar, pero vamos a aterrizar definitivamente las ideas. Si de verdad queremos salir de esto, porque entre el COVID, la economía, la política, la verdad es que se nos va la vida. Para finalizar, quien en este momento tenga recursos para comprar una vivienda, ¿puede hacerlo o debe hacerlo? ¿Es un buen momento? Claro, en este momento es el momento mejor para comprar, igualito que al revés. El que pueda aguantar, que no venda, porque estamos en un momento históricamente muy bajo, con lo cual tu patrimonio está muy débil. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.